Dios les bendiga a todos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Ya que no había ni un lugar, hermano, hemos agarrado aquí la movilidad para poder debatir, ¿no?, lo que hemos acordado con el hermano, con el varón, de lo que es la unicidad con la enseñanza de la Trinidad. Y quisiera pues que usted que está viendo ahí tome atención, escuche ahí y se edifique por la palabra de Dios, porque esto es para edificación, esto es para que las personas oigan y se aprenda también lo que la palabra de Dios dice. Entonces, para mí es un gusto poder en esta hora debatir la palabra de Dios y exponer la palabra de verdad. Entonces, aquí estoy con el varón del movimiento, Aldo Guamaní, que se va a presentar. Presente, hermano. Allá. Un saludo a todos mis hermanos, que Dios los bendiga, a todos los que están mirando este debate que vamos a dar inicio, siendo ya las 3:30 aproximadamente aquí en Perú. Pues vamos a compartir aquí la palabra de Dios. Nosotros vamos a postular nuestra doctrina en contra de la unicidad. Hay diversos temas que vamos a tratar y bueno, esperamos que sea edificación y que Dios sea glorificado. Amén. Entonces, usted exprese 10 minutos de su postura. ¿En qué cree usted? Voy a empezar yo con la pregunta para el amigo Aldo. ¿Ya? Y de la siguiente manera. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo, capítulo 3, perdón, segundo libro de Timoteo, capítulo 3, y el versículo 16 dice de la siguiente manera, que toda la escritura, esperen un momento, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, y el versículo 19 dice, tenemos como más segura la palabra profética, a la cual hacéis bien en estar atentos como una lámpara que alumbra en un lugar oscuro, hasta que después del día y del lucero de la mañana alborece en vuestros corazones, conociendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura procede de interpretación privada humana, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, aleluya, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice en Daniel capítulo, en el profeta Daniel, gloria al Señor, en el libro de Daniel, capítulo 9, del 6 dice, no hemos obedecido a sus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Segundo libro de Crónicas, ahorita le voy a la pregunta. Segundo libro de Crónicas, capítulo 35. Gloria al Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 35. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Perdón, 36:15 dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y del lugar de su morada, mas ellos hacían escarnios de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Lo que he estado leyendo yo es que la palabra de Dios fue inspirada por un Dios. Y en la Biblia hay un solo autor nomás. Y vemos que el primer profeta es Moisés. Y toda la palabra es escrita por los profetas. Mi pregunta es, ¿quién es el autor? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Ojo, antes que me pregunte, me diga el varón Aldo, me diga que es Dios, yo le voy a decir que el único Dios es Jesús. Y está escrito que el único espíritu que les habló a los profetas era de Jesús. Con la Biblia, vamos a abrir el lugar ahorita el pase para que me diga quién es el autor de esta Biblia. ¿Quién es el autor, amigo Aldo? Bueno, la palabra de Dios claramente dice en Hebreos capítulo 12,
que el autor y consumador de la fe es Jesucristo. Pero, citando los versículos expresados por usted, vemos claramente que es el Espíritu Santo que inspiró a los profetas para que pudieran dar pues las palabras, ¿no? Ya que en el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento pues ninguna profecía vino por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Ahora, no podemos nosotros asumir en mi parte la unicidad, porque claramente leyendo y estudiando las Escrituras se va a entender claramente que participó el único Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque incluso desde la creación, en la creación vemos la intervención de toda la plenitud de la deidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la creación, en la intervención, en los milagros, etcétera. Aún Cristo en el Nuevo Testamento, cuando hizo milagros, él citó cuando tomó el rollo del profeta Isaías en el Evangelio de San Lucas, él dijo claramente: el Espíritu del Señor está sobre mí. Si él fuera el único espíritu, aunque fue hecho carne en aquel momento, pues no necesitaría de ser ungido por ningún Espíritu Santo, porque él sería el único, ya que el autor de toda la Biblia, como en eventos de sanidad, como en eventos escatológicos, como en eventos proféticos, como en eventos, etcétera, de todo lo que implica la Biblia, pues en todas las obras que Dios hace, en todas las maravillas que el Señor hace, pues vemos claramente que interviene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice el libro del Génesis capítulo 1, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Ahí vemos ya la cabida que se le da a la pluralidad de Dios en la palabra Elohim. Entonces dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios. Entonces vemos ahí la pluralidad. Cuando el hombre fue creado en el versículo 26 del capítulo 1, también vemos que Dios, el Padre, menciona y dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Pues sería sesgado nosotros poder decir, sí, estamos calculando el tiempo, ¿sí? Sería sesgado nosotros poder expresar que solamente Jesús actuó, ya que la Biblia lo señala a él como creador, pero también vemos la pluralidad en el Antiguo Testamento. Ahí el autor de todas estas palabras, pues como dice la palabra del Señor, en el versículo 26 del Génesis, vemos la pluralidad. En el capítulo 3, verso 22, también vemos la pluralidad. En el Génesis capítulo 11, también vemos la pluralidad del único Dios. No son tres dioses, no son tres seres distintos, sino que es un único Dios manifestado y hecho en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Por eso es la evidencia de las palabras del Señor. Dice, entonces dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 7, dice Dios en el verso 7: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Ahí el pasaje donde estaban los hombres en la torre de Babel edificando fuera de la voluntad de Dios. Pues vemos que no hay una unicidad ahí. Vemos en el Génesis capítulo 1 no hay una unicidad. Vemos en el versículo 26 no hay una unicidad. No es solo Jesús, sino está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tengo 2 minutos todavía. ¿Sí? Dice, por ejemplo, en el Salmo 45, verso 6 y verso 7, dice la palabra de Dios: tu trono, oh Dios, es eterno, y para siempre el cetro de justicia es el cetro de tu reino. Dios le está hablando a alguien, no se habla a sí mismo. Dice: has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces vemos aquí, no habla de una unicidad. Su pregunta era: ¿quién fue el autor de la Biblia? Pues claramente la Biblia nos enseña que es el único Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Terminó su tiempo. Mire, hasta ahorita, si usted ha escuchado al amigo Aldo, no dice quién es el autor. Él solamente está hablando de Génesis capítulo 1, 26, y él está hablando de Génesis 11, 7, de las cuales, óigalo bien, de las cuales no dice
en ninguna palabra Padre, Hijo, el Espíritu Santo no dice, solamente se hace referente por lo que es hagamos. Pero yo le estoy haciendo la pregunta bien claro, ¿quién es el autor? Porque si en la Trinidad el Padre es mayor que el Hijo, yo le estoy haciendo mi pregunta, ¿quién es el autor? Debe haber un solo autor. Mira, yo le digo al hermano, con respeto le voy a decir hermano, porque en sí no somos hermanos, pero por respeto, ¿no? Por respeto que estamos ahorita acá, quiero que me diga, yo voy a decir que Jesús, él quiere que a mí con la palabra de Dios tiene que él decirme dónde dice que el único autor es Jehová o el Padre nada más. No me puede decir los tres, porque sería algo loco, se está contradiciendo su doctrina. Amigo, igual, discúlpeme, pero se está contradiciendo su doctrina. Yo le voy a hablar lo que dice la Biblia en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Y ahí dice claramente quién fue el que inspiró a los profetas, qué espíritus fue el que habló, pues. Eso habla la Biblia. Desde que estamos conversando ahorita, usted está notando ahí que él no saca Biblia, no me dice nada. Pero yo le voy a sacar la Biblia al varón. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 1, 10, capítulo 1, versículo 10 y el versículo 11, 10, 11 del capítulo 1 de primer libro de Pedro dice: acerca de esta salvación investigaron y averiguaron diligentemente los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada, dice, a vosotros, a nosotros, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba está viendo en el 1 Pedro 1.10, dice, ¿está viendo, amigo Aldo? Sí, sí. Dice, escuche bien allá, dice, en el 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. En ellos estaba el Espíritu de Cristo, estaba en ellos, dice, el cual anunciaba de antemano, dice, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Acá dice que el Espíritu de Cristo era el que había inspirado a los profetas para que anunciaran todo lo que está escrito. Por eso que yo digo que el único autor de esta Biblia es Jesús. Mira lo que dice Romanos 9 y el versículo 5 dice, para que usted vea ahí, que está escuchando ahí la palabra del Señor. Romanos 9 y el versículo 5 dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, procede Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Yo quiero que él me responda con la Biblia. Yo le estoy hablando con la Biblia. ¿Quién es? Acá 9, Romanos 9, 5 y Primera de Pedro 1, 10, 11. O sea, quiero que él me responda quién es el autor. No me puede decir el Padre, el Hijo. No. Porque si vamos a hablar así, entonces no hay mayor, ni primera, ni segunda, ni tercera. Y entonces, porque si van a ser los tres, entonces no hay ninguno mayor. El único es Dios y Jesús es el mismo Dios. Y yo he hecho penas, no el tiempo, ¿no? Ya que él se queda todo el tiempo, si se... Bueno, la verdad es que acá el varón dice que no he citado Biblia, le he citado la Biblia. Porque he citado el Génesis, no le he interrumpido, claro, he citado el Génesis, le he citado varios pasajes bíblicos del Nuevo Testamento que hace referencia a la actividad de la Trinidad. O sea, hay que ser claros porque el negacionismo es simplista. ¿En qué sentido? El negacionismo es expresar y negar verdades sin atender a los argumentos dichos o establecidos o presentes. Es el negacionismo. Entonces, hemos citado versículos donde se hace actividad de la Trinidad. Ahora, si los profetas tenían el Espíritu de Cristo, lógicamente, porque la Biblia en el Antiguo Testamento vemos que los profetas anhelaban que llegue el día de Jesús. Dice la palabra de Dios que había una mujer en el templo todos los días, ahí en el libro de San Lucas, si no me equivoco, amén, gloria a Dios, que esperaba la venida del Señor, una profetisa, gloria al Señor,
en la presentación del templo, dice, cumplido 8 días para circuncidar en el capítulo 2, versículo 21. Le pusieron por nombre Jesús, el cual había puesto por el ángel antes que fuese concebido, verso 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación, ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas, 2 palominos, etc. Y dice el verso 25, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Este es un claro ejemplo de que los profetas esperaban al Mesías. Todo el mundo esperaba al Mesías. En el Antiguo Testamento todos los profetas profetizaban acerca del Mesías. Y este ejemplo nos revela que ellos tenían ese espíritu, que esperaban a Cristo. Entonces no podemos negar la relación que entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No podemos decir que hay un solo autor, porque sería gratuito de parte de mi expositor decir que solo Jesús. Decía la Biblia, él citó en la Biblia que decía, si no me equivoco, citó Primera de Pedro, ¿no? Que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Por supuesto, porque ellos anhelaban recibir a Cristo. Ellos esperaban al Mesías. Pero una consulta, hermano. Sí. ¿Ellos conocían a Cristo? Por supuesto que no, pero lo esperaban. No, te digo, ¿lo conocían? No, porque Cristo... Ahora, la Biblia dice, en Crónicas que hablamos, dice que el Espíritu de Dios estaba sobre los profetas. Daniel dice, 9:6, dice que el Espíritu de Dios habló por muchas veces por los profetas. Saúl estuvo en medio de los profetas. Dice que el Espíritu de Jehová comenzó a profetizar. ¿Quién? Saúl. El Espíritu de Jehová entró en Sansón, ¿o no? El Espíritu de Jehová entró en ¿quién? En Jeremías, dice ahí. Jeremías dice, Lamentaciones. Jeremías dijo, yo con el Espíritu del Santo de Jehová estoy hablando a este pueblo rebelde. Entonces, si tú me dices que no es el autor Jesús de esta Biblia y yo te estoy sacando y tú te contradices diciendo que están los tres, ¿por qué no llegas al punto de lo que dicen las Escrituras? Si las Escrituras todas fueron inspiradas por Dios. El Espíritu de Dios inspiró a ellos. Yo te estoy hablando quién hizo la Escritura, porque en todo libro, amigo Aldo, en todo libro hay un solo autor, ¿o no es así? Está bien, pero el único autor que tú quieres, no se puede responder de acuerdo a lo que tú quieres, porque tu respuesta necesita que se niegue la Trinidad. No, espérate. No, yo no te estoy diciendo que tú lo niegues. Yo te estoy diciéndote a ti mi pregunta, y si tú lo niegas, yo sé quién es el autor. Estoy diciendo, tú no vas a poder decir, yo lo quiero negar, no, porque en sí mi doctrina niega la Trinidad. Pero yo te estoy preguntándote a ti, con todo el respeto que tú te mereces, que en todo libro humano, hay un solo autor. Entonces, este libro fue escrito por los profetas. El primer profeta era Moisés, correcto, el mayor de todos. Y hasta el último es Miqueas, si no me equivoco. Zacarías y Malaquías. Entonces, dice la Biblia que el Espíritu de Cristo estaba hablando por medio de ellos. Entonces, si el Espíritu de Cristo habló por ellos, entonces dice la Biblia, toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Entonces, no puede haber tres autores. Es algo ilógico, amigo Aldo. No, lo que sucede es que los universitarios confunden cuando nosotros expresamos a la Trinidad como tres dioses. ¿Tú crees que hay tres autores? Pues yo no te he dicho que hay tres autores. ¿Para ti el autor es Jesús? No, el autor es Dios. No, pero yo te estoy sacando aquí con la palabra, ¿no? Está bien. Estoy diciendo que el autor... Yo te voy a poner... si los tres dicen que es uno, ¿quién es el autor de ellos? Los tres. Te voy a poner un ejemplo para que me entiendas. ¿Te das cuenta? No, te voy a poner un ejemplo para que usted me entienda. Pero con Biblia. No, pero te voy a poner un ejemplo, porque la Biblia también nos tiene que ilustrar las verdades. No tiene que ilustrarnos. Es la verdad absoluta. Pero yo no puedo citar los versos porque ahorita puede venir un testigo de Jehová y te nos lanza 50.000 versos. La cosa es interpretarlos. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses... Perdón. La Biblia dice que no viene por interpretación humana. Tú sabes, eres pastor. Por supuesto. Entonces no podemos interpretar porque ya la Biblia está interpretada. No, la Biblia hay que interpretarla. Porque está interpretada. Pero otra cosa es que esté interpretada y otra cosa es que tú la interpretes y yo la interprete. Pero vamos a llegar a la pregunta. Por eso te digo, te voy a poner un ejemplo para que tú me entiendas. Está bien. Te voy a poner un ejemplo. Ahora, ¿quién está debatiendo conmigo? ¿Tu cuerpo o tu alma?
o tu espíritu? ¿Quién está debatiendo Conmigo, contigo? ahorita. Eres tú. Tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. Mire, amigo Aldo. Según 1 Tesalonicenses 5:23. Primera de Corintios 15, dice que 15:39, dice que el cuerpo que fue primero, y después vino lo espiritual, está hablando, de las cuales el que le da vida a este cuerpo es el espíritu, y de las cuales vamos a darle cuenta que él es el que le va a dar cuenta a Dios. Mi cuerpo, mírate, te voy a responder tu pregunta, tu lógica. ¿Qué es lo que le va a dar a Dios cuenta? ¿Es mi cuerpo? ¿Es mi alma o mi espíritu? El que está debatiendo contigo, ¿quién es? ¿Quién le va a dar cuenta a Dios? Porque hay uno que le va a dar cuenta a Dios. No, tú respóndeme la pregunta que te he hecho. Nada. El espíritu le va a dar cuenta a Dios. Y el que te está debatiendo es uno nomás. Este cuerpo que yo tengo, Ya. este no tiene nada que ver. Porque este cuerpo, nada que ver. no, porque se va al polvo. O sea, Y el espíritu... el espíritu ha manejado. No, pe varón, ¿te das cuenta de lo que está...? La Biblia, te estoy hablando Biblia. Tú me estás hablando Biblia, me estás hablando... La Biblia dice no me has que hablado Biblia. el espíritu Ya. va a Dios. Ya. ¿Y el cuerpo dónde va? Ya, pero te hago una... Ahora, ya. ¿quién es el que te está hablando? ¿Quién es el que te está diciendo a ti? ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 5? Que dice claramente que cada uno le va a dar cuenta a Cristo según lo que ha hecho en el cuerpo. Claro. Según lo que tú me estás expresando, ¿Según el cuerpo? no tiene... Sí, lo que ha hecho en el cuerpo. Según tú lo que Según me... las obras, dice. ¿Y cómo se hacen las obras? ¿Cuál es? Primeramente... Mira, escúchame. Es que estás haciendo No, una pregunta... es que- mira, te estás yendo, no, pero... no, escúchame. Tú respóndeme nomás, mira. No, es que... ¿Quién es el autor de la Biblia? Lo que usted no entiende es que tú ya me estás entendiendo y estás queriendo evadir. No, Esa es la realidad. No. Porque mira, yo te estoy diciendo tú lo me que- tienes que responder quién está debatiendo conmigo. ¿Tu cuerpo, tu alma o tu espíritu? O sea, tú piensas que yo soy tripartito. No sé si tú eres tripartito o tú crees en la dicotomía. ¿Crees en la No, dicotomía? yo no creo en el tripartito. ¿Sabes por qué te Ya, digo? ya, ¿Sabes por qué escúchame. te digo que no te creo? Perdón. ¿Sabes por qué no creo? Porque en Génesis, capítulo, justo hablas de Génesis 1:26, ¿no? Así es. De hagamos al hombre, ¿no? En Génesis capítulo 2 y el versículo 7, ahí vamos a hablar del cuerpo. Si me has sacado el tema. No, te estoy preguntando. Te voy a responder. Pero mira, escúchame, Te lo voy a responder. te voy a formular la pregunta para que sea puntual porque nos están mirando. Sí, por eso, mira, dice. Bien, te voy a volver a Ya. reformular la pregunta. En caso que tú creas en la tricotomía o en la dicotomía, Ya. voy a dar lugar a la dicotomía, aunque yo creo en la tricotomía. Pero tú dices la... Es vano que ya me expliquen porque conozco la dicotomía, la postura dicotomía. Entonces, ¿tú crees en la dicotomía? Puede colgar ahí. No. Siga. Ya. ¿Tú crees en la dicotomía? Muy bien. Entonces, si tú crees en la dicotomía, ¿quién está debatiendo conmigo? ¿Tu ser espiritual o tu cuerpo? No, es que la ¿O es un conjunto? No, espérate. Tú estás equivocado, no sabes en qué cosa estás equivocándote. Te estás equivocando en muchas cosas. ¿Por qué? Porque el que debate aquí y el que está hablando contigo es una persona, como tú y como yo. Y Dios habla que es espíritu. Ya estás ¿Me hablando entiendes? como trinitario. Muy bien. No estoy hablando como trinitario. Espérate, yo no Ya, soy una persona. No, espérate, Ya, déjame terminar. Siga. Entonces, ¿cómo tú crees que el que va a debatir contigo es distinto o me estás viendo disparejos, distintos? ¿O es, No, un por eso ser? explícame. Yo soy un ser nomás, de las cuales un solo ser le va a dar cuenta a Dios. O van a darle tres. Perdón, mi carne, mi espíritu, como dice 2 Tesalonicenses 5:19, dice, santificados cuerpo, alma y espíritu. 5:23. ¿Tú crees que esos tres le van a dar cuenta a Dios? ¿O quién cree que le va a dar cuenta a Dios? ¿Tú sabías que Dios va a juzgar lo que hacemos en el cuerpo? Por supuesto, porque vino a limpiar ¿qué? Porque mira, tú sabías que la filosofía griega dice claramente que el cuerpo no peca, solamente el peca es el espíritu. Así que no tiene nada que ver el cuerpo con el espíritu. Pero mira, te voy a decir algo. Por eso Te te voy estoy a decir algo, pero es que hasta ahorita tú no me respondes quién es el autor de la Biblia. No, es que te he respondido, pero a través de mi otra pregunta estoy tratando de que tú entiendas. La pregunta, perdón. ¿Sabes por qué? Porque tú me estás diciendo que el único que debate conmigo eres tú, porque tú eres uno. Eso es lo que yo te estoy tratando de decir con respecto a Dios. Claro, soy yo. Yo te estoy diciendo lo mismo con respecto a Dios. Lo que tú me respondes de ti, yo lo mismo te estoy haciendo con la respuesta de Dios. Dios es el autor. Pero escúchame, mira. No podemos dividir a Dios. Ya estás hablando como la unicidad, entonces. No podemos dividir, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Dios no se puede dividir. Mira, escúchame, Aldo. Yo te estoy debatiendo hacia ti, ¿correcto? Ya. Pero de lo que yo te estoy debatiendo es
soy yo, o ves tres acá tú. No, No, sé, pero- no sé, eso es lo que te quiero preguntar. No, por eso te digo, Por eso yo que- sé que tú tienes un ser espiritual. Yo, adentro. mire, por eso, Dios se manifestó en carne, Aldo, y ese Dios único tomó un cuerpo, así como, ¿me entiendes? No, tomó un cuerpo y él estuvo en el cuerpo de Cristo, como dice 2 Corintios 5:19, dice, Dios estaba en Cristo, dice, Tú lo acabas de decir. reconciliándose consigo mismo al mundo, dice. Eso dice la Biblia, dice, Dios se manifestó en carne. La Biblia dice en 1 de Juan 1:10, dice, ¿de quién hizo el mundo? En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conocía, dice. ¿Quién era? Por supuesto, está hablando del verbo. ¿Quién era el verbo? Del verbo que estaba con Dios. Se va. Por supuesto. O sea, no, que estamos los dos, ¿verdad? No, sí, sí. ¿Me entiendes? O sea, Por supuesto. O sea, yo te hago mi pregunta, quiero saber quién hizo la Biblia. Eso es la única pregunta. O sea, háblame a mí con Biblia. ¿Quién hizo? O sea, si tú Te estoy no... respondiendo. Es que no me has respondido. Yo te estoy hablando, mira. No, es que yo te he respondido, pero usted no entiende. Por eso le estoy diciendo, en el caso de usted, ¿Qué te parece? usted es un espíritu. ¿Qué te parece si pasamos a tu pregunta, doctor? Porque no me respondió Ya, la Biblia. bueno, conste que le he respondido, pero no lo entiendo. Aunque con tu observación de tu postura con respecto a la naturaleza humana, ya me respondiste también. No, ¿Sí? Porque estás dando lugar a mi respuesta. no, porque la Biblia dice que el hombre, en Eclesiastés capítulo 9, dice que el hombre, el hombre se hace polvo y el espíritu va a Dios, igual que Esteban. Por supuesto. Entonces, Entonces tú, no, yo no lo veo que haya tres seres que se van a parar de Dios. Yo veo, hay uno nomás que Dios lo hizo. bueno, entonces más. me acabas de responder que el que está debatiendo conmigo ahorita eres tú. Yo Uno, nomás. que estás conformado por un espíritu y un cuerpo. Muy bien, esa respuesta es la mía igualita, semejante a la pregunta que me has hecho. Pero si eso todo el mundo lo sabe. O sea que porque tú crees que yo, Tú porque eres una unidad compuesta. Tú y yo somos una unidad compuesta. Dios no. Bueno, eso lo tienes que demostrar con la Ahorita palabra. vamos a hablar con la Ya. palabra. Dios no. Ya, yo te voy a hacer otra pregunta. Claro. A ver, entonces, la Biblia dice claramente en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Dice en el versículo 3, dice, Jesús respondiendo le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La pregunta es, ¿qué es, según para la unicidad, nacer de agua y de Espíritu? Para tratar de no intervenir, te voy a dejar 10 minutos ¿Ya? y yo voy a contrarrefutar tu postura, también sin que tú intervengas. Yo te voy a por 10 minutos. ¿Por 10 minutos? Sí. Y empiezo. Sí. Mire, la palabra nacer de nuevo y nacer de agua es, primeramente, como dice el libro de San Marcos 16:16, dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16, espérese un rato, 16:6 dice, el que creyere y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Ese es en nacer en agua. En nacer en el Espíritu habla también la Biblia, que es importante nacer en el Espíritu. Eso nos habla en el libro de, que nosotros somos del nombre, mi hermano. Eso nos habla en el libro de Hechos 2:38, que ya el Espíritu Santo es derramado para los creyentes. Y dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí la iglesia nace en el Espíritu. Pero también habla en el libro de Hechos capítulo 8, el versículo 10, del 8, y leemos del versículo 7, dice, porque de muchos tenían espíritu inmundo, salían estos dando voces, y muchos paralíticos y cojos serán sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre
llamado Simón, que antes de ejercer la magia en aquella ciudad, tenía atónito a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algo grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios, dice. Y les estaba atento, porque con sus artes mágicas les había tenido atónitos por bastante tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, anunciando el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesús, se bautizaron hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiendo bautizado, perseveraba junto a Felipe, y viendo las señales grandes y milagrosas que hacía, se quedaron atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales descendían y oraban por ellos para que recibiesen, dice, el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué le trato de decir? El Señor en Joel capítulo 2 y el versículo 28 hacia adelante habla que en los postreros tiempos derramará de su Espíritu. Eso es lo que habla el Señor. Y el Señor en la antigüedad, en el libro de Éxodos, hace referencia al hombre como una iglesia. Le dice al hombre que era el templo. Pablo en 2 de Corintios 6, versículo del 14 al 18 dice que nosotros somos el templo de Dios viviente. Y si Dios hizo un templo, es para que Él habite, es para que Él esté adentro, es para que Él gobierne. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo es lo que nos regenera, nos limpia. Pablo dice que el Espíritu Santo, el Consolador, es lo que a nosotros nos regenera, nos limpia de toda impureza. Pedro dice que el bautismo salva, pero no quita las inmundicias de la carne, de la conciencia. Y dice el Señor en Apocalipsis que nada inmundo puede entrar al cielo. Ahora, ¿por qué es bueno nacer del agua y el Espíritu para entrar al cielo? La siguiente razón. La Biblia dice que como Dios levantó al cuerpo, a Cristo entre los muertos, dice Dios, habla Pablo en el libro de Gálatas y en el libro de Romanos, dice Dios levantó al cuerpo entre los muertos. Y él dice, así como Él levantó entre los muertos a Cristo Jesús, así también serán levantados, dice, los que están durmiendo. Dice, los que están durmiendo serán levantados. ¿Qué es lo que va a levantar la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que va a venir a llevarse a los que están uno caminando y el otro con él, y uno será arrebatado? ¿Quién es el que va moliendo una a otra mujer y quién es la que va a llevar? Es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay arrebato. Sin el poder del Espíritu Santo no hay salvación. Porque la Biblia habla claramente que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Porque sin el Espíritu de Dios nadie puede entrar al cielo. Y mucho menos ser bautizado en agua, peor. Mire, las personas dicen que el bautismo no salva. Pero hay una cosa que la Biblia nos habla. La Biblia dice en Hechos 1:1 que Jesús vino a hacer y a enseñar. ¿Y qué vino a hacer? Él no tenía pecado, ojo. Era el Cordero limpio. Pero Él vino, le dijo a Juan, deja que toda ley y toda escritura se cumpla. Que no lo deje de bautizar. O sea, que Él vaya al bautismo. Pero Él no tenía pecado. Él no podía lavar, era santo, era Dios. Y Juan lo bautiza a Él para que se cumpliese toda escritura. Y como dice en el libro Hechos 1:1, dice que Él vino a hacer y a enseñar. Y vino a que los hombres le sigan los pasos. Por eso que Pablo dice, ser imitadores de mí, porque yo soy de Cristo. Si es que el bautismo no fuera para salvación, ¿por qué Ananías lo bautizó a Pablo? Si el bautismo no fuera para salvación, ¿por qué Pedro bautizó a la casa de Cornelio? Si el Espíritu Santo no fuera para salvación, ¿por qué fue derramado en la casa de los gentiles? Si el Espíritu Santo no fuera para salvación, ¿por qué fue derramado en Hechos 19, en el libro en la ciudad de Éfeso, por los discípulos de Juan? Si el Espíritu Santo no fuera para salvación, entonces ¿por qué fue derramado? ¿Por qué fue derramado en la casa, gloria al Señor, del carcelero? Y también
en el libro de los Hechos capítulo 2 que hemos leído, también a los de los que estaban en el Pampo, en Panfilia, en todos lugares. O sea, ¿por qué se tuvieron que quedar? Jesús le dijo, recibiréis poder, dijo, para antes llevar a vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Si es que el Espíritu Santo no era para salvación, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Juan 10. Con esto voy a terminar. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y cómo se oye la voz del Maestro? En Romanos 8:9 dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice. Si el Espíritu de Cristo no está en nosotros, si la salvación no proviene del agua, como de repente ellos creen, entonces, ¿para qué está en las Escrituras? Esa es mi respuesta. El nacer del agua y del Espíritu es una obligación, es un mandamiento. Es lo que Dios ha mandado que toda persona viva. Ojo, sin el Espíritu Santo nadie puede ser santo. Nadie puede ser santo sin el Espíritu Santo. Nadie. ¿Tiene tiempo todavía? No, ya. ¿Te ¿Te acabó? puedo hacer una pregunta? No puede. ¿No? A ver, bueno, entonces según la postura del señor Reinaldo, ¿no? Sí. Bueno, usted dice que nadie se va a salvar si es que no es bautizado en el Espíritu Santo, y entiendo que esa manifestación es hablar en nuevas lenguas. Claro, según 1 Según. Corintios Entonces, 14, 22. estoy exponiendo Sí, yo. pues. Cierra su portal. Entonces, la pregunta mía, no le voy a preguntar, no me va a responder, yo estoy argumentando, pues dice que aquel que no habla en lenguas no va a entrar al cielo. Esa es la postura. Segundo, aquel que no logra bautizarse, aquel que no logra sumergirse en el agua, dice que tampoco va a entrar al cielo. Muy bien, bueno, eso es falso de falsos. Eso dice. Eso es falso de falsos. ¿Por qué es falso? Porque primero vamos al argumento de la lógica y al argumento bíblico. El argumento de la lógica nos va a demostrar eso, y hay de aquellos hermanos que están congregando en aquellas iglesias donde creen que si uno no se bautiza, pues no se va a salvar. Porque normalmente las iglesias que son de Dios y que demandan santidad, pues dicen que el creyente para bautizarse primero tiene que dar un testimonio de su conversión, según Mateo capítulo 28, versículo 19, dice, vayan y hagan, la palabra clave es discípulos, vayan y hagan discípulos. Entonces ser un discípulo no toma un minuto, no toma 10 minutos, toma un tiempo. Entonces hay que ser los discípulos. Regularmente hay experiencia en el libro de los Hechos donde se bautizaron muchos creyentes automáticamente, pero eso lo podemos explicar posteriormente. Pero también hay quienes se bautizaron pasando un tiempo. Entonces vamos a entender, si hay un creyente que se está congregando, ojo, que usted me estás escuchando, si tú has ido a estas iglesias y te has convertido y te han dicho que si el día que te bautices vas a ser salvo, entonces tú corres peligro. Porque ahorita si te mueres, si te pasa un infarto, o si una persona que está en el hospital y le predican el evangelio de la unicidad y esa persona aún no se bautiza, o una persona que está trabajando en el campo o en un edificio pintando y se rompe una soga y se cae el piso, pero no se llegó a bautizar porque el bautismo era programado para la otra semana, pues estás en peligro, te puedes ir al infierno porque todavía no has sumergido en agua. Ese es el argumento de que el bautismo salva. Pues la Biblia no habla eso, porque en Primera de Pedro dice claramente dice en Primera de Pedro, gloria al Señor, vamos a buscarlo aquí. 5, Amén. 3:22. En Primera de Pedro, capítulo 5, ¿no? 22. Gloria al Señor, versículo 5:21. Segunda de Pedro. Alabado sea el nombre de Jesús. Capítulo 3. A su nombre sea la gloria. Sí, hermano. Sí. Estoy mirando el Facebook. No estoy mirando nada. Estoy No, buscando, no, acá no. tengo el buscador. No hay- Dice claramente, Es 1 Pedro 3:21. aquí está. El bautismo Que corresponde. que corresponde a esto, Ahora dice, ahora nos salva. Nos salva. Oiga, hermano, qué bonito es citar un versículo fuera de su contexto. Nos salva. Yo voy a leer los versículos antes y voy a destruir ese argumento. Dice claramente acá, abran su Biblia, capítulo 3, dice en el versículo 8,
que nos habla acerca de una buena conciencia en el creyente. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amando finalmente fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devuelvo mal por mal, etc. Da instrucciones al creyente de un buen corazón. Dice el versículo 13: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Si no, santifiquen a Dios, el Señor de vuestros corazones, y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo una buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados. Ojo, Cristo padeció una vez solo por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Aquí vemos, bueno, este es otro tema. Siendo a la verdad Cristo muerto en la carne, pero vivificado